Muy bien, entonces continuando con la presentación, desde la perspectiva del laboratorio, nos hacemos estas dos preguntas. Si podemos alguna vez decir que un paciente que da positivo en la prueba de anticuerpos anti-DNA tiene una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, o la presencia de anticuerpos anti-DNA debería descartar un diagnóstico de enfermedad indiferenciada y estar más a favor de un diagnóstico de lupus o lupus en etapa temprana. Entonces, los anti-DNA en pacientes con lupus están presentes en alrededor de un 70 y un 98%, con una sensibilidad intermedia, un 57,3 y una especificidad de un 97,4%. Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar las características clínicas y de laboratorio en una corte monocéntrica de lupus según el estado de ese anti-DNA. Participaron 393 pacientes. De esos 245 permanecieron constante positivo con anti-DNA. 52 pacientes fueron positivos al momento del diagnóstico y después se negativizó, y 96 pacientes fueron negativos tanto al momento del diagnóstico como durante el seguimiento de el estudio. La mayoría de los pacientes fueron mujeres. La edad media estuvo entre 43,8 y 45,2 años, y la duración de la enfermedad estuvo entre 11,9 y 14,5 años. Observemos cómo entonces un 24,4% de los pacientes con diagnóstico de lupus fue anti-DNA negativo, y que estos pacientes con anti-DNA negativo presentaron mayor compromiso de serocitis, y los pacientes con anti-DNA positivo presentaron concomitancia con un anti-RNP positivo y con disminución del complemento C4. Entonces, ahora nos vamos a ir a la otra pregunta, y si los pacientes con clasificación para enfermedad indiferenciada del tejido conectivo pueden tener anti-DNA positivo. Entonces, en este estudio de 184 pacientes, con ANA positivo, más una característica clínica de enfermedad del tejido conectivo que se agrupó como una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. La mayoría de ellos eran mujeres, 94,5%, y tenían una edad media de 47 años. A estos 184 pacientes se les dividió en un subgrupo de 74 pacientes que llamaron Lupus Like, en los cuales no tenían una característica clínica, sino debían tener tres características clínicas de enfermedad del tejido conectivo para la clasificación de lupus de la CR de 1997. Entonces, de esos 184 pacientes, todos tenían ANA positivo, tenían RO, un 20%, anti-DNA, miren que tienen un 14%, un LA un 7%, y la presencia de anti-DNA también, al igual que en el estudio anterior, se asoció con disminución del C3 y C4. Y miren que en el grupo de RNP positivo, que fue de un 7%, un 2% tuvo concomitancia con anti-DNA, y con ROI y con SM un 1%. Entonces ellos quisieron hacer una comparación entre los pacientes clasificados como enfermedad indiferenciada como tal y los pacientes con lupus like, que debían tener tres condiciones clasificatorias según ACR 97. Vemos cómo entonces el 4% de los pacientes clasificados como enfermedad indiferenciada fueron positivos para anti-DNA, y un 29% de los pacientes clasificados como lupus like fueron positivos para anti-DNA. Pero que si somos estrictos en la definición de enfermedad indiferenciada, ambos grupos pertenecen a una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Entonces, estos autores se quisieron comparar con estos 7 estudios en las revisiones sistemáticas que tenían también consideraciones para la definición de enfermedad indiferenciada según manifestaciones clínicas y serológicas. Entonces vemos cómo en 4 de los 7 estudios documentaron la presencia de anti-DNA positivo en estos pacientes clasificados como enfermedad indiferenciada. 2 de ellos tuvieron similitud en porcentaje, al igual que en el estudio, 5%, pero miren cómo dos también tuvieron positivo, pero mucho mayor en porcentaje, 19% y un 14%.
Entonces, la otra pregunta que nos hacemos es si podemos prevenir la progresión hacia lupus. Por desgracia, no existen ensayos clínicos sobre las estrategias terapéuticas para enfermedades diferenciadas del tejido conectivo y lo que se propone es que en estos pacientes que presentan un factor de riesgo elevado de progresión se deben eliminar factores potencialmente desencadenantes como tabaquismo o exposición a la luz ultravioleta, por lo que debemos hacer un seguimiento estrecho y un asesoramiento adecuado, y hay que hacer un manejo terapéutico que se basará en la sintomatología clínica del paciente. Este manejo estrecho debemos nosotros hacerlo dependiendo de la titulación de los anticuerpos. Si es a títulos altos, por lo general procuramos revisar a nuestro paciente cada 6 meses, o si son de títulos bajos, al menos revisarlos cada año con anticuerpos para anti-DNA complemento y ANAS, y en ocasiones con anticuerpos antifosfolípidos, cuyo objetivo es determinar si nuestro paciente va a virar hacia un lupus manifiesto. Entonces, ¿qué tenemos sobre los antimarálicos y sobre la vitamina D? El uso de hidroxicloroquina se ha asociado a aparición tardía de lupus eritematoso sistémico en esos pacientes con enfermedad indiferenciada. Y la pregunta acá es si se recomienda como prevención primaria, y ellos recomendarían en prevención primaria en individuos asintomáticos y ANA positivos con anticuerpos asociados al lupus y reducción de los niveles de complementos serológicos. Si somos estrictos, esto entraría en la definición de autoinmunidad preclínica asintomática, más que en la definición de enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Con respecto hacia la vitamina D, que tiene potencial como inmunomodulador, todavía es un tema de debate y no se dispone de evidencia sólida. Como otras consideraciones, en los pacientes que son portadores asintomáticos de anticuerpos antifosfolípidos a títulos altos, es decir, mayor a 80 o por encima del percentil 99, presentan un mayor riesgo de trombosis. Entonces, en estos pacientes podemos hacer una profilaxis antitrombótica por tiempo limitado en esos factores protrombóticos potencialmente precipitantes, como inmovilizaciones prolongadas o en cirugías, obviamente teniendo en cuenta el riesgo de hemorragias, individualizando a cada paciente. ¿Qué direcciones futuras entonces tenemos como diagnóstico avanzado para tratar de tener un diagnóstico oportuno en estos pacientes con enfermedad indiferenciada? Entonces, recordemos que los pacientes que van a desarrollar una patología autoinmune presentan un perfil de citoquinas proinflamatorias y unas modificaciones tempranas de este perfil de citoquinas antes que se desarrollen las manifestaciones clínicas. Entonces, en este estudio, con 57 personas que fueron ANA positivo, que lo dividieron en dos grupos. 29 pacientes tenían ANA positivo y lupus y 31 pacientes eran ANA positivo pero eran sanos, y lo compararon con 31 pacientes ANA negativos sin lupus. En esos pacientes que fueron ANA positivo y lupus, es decir, estos 29 pacientes, se documentó un aumento en la interleuquina 17, en el TNF y en el interferón gamma. Entonces, los pacientes que eran ANA positivo pero sin lupus, es decir, sano, en estos 31 pacientes, posterior a la estimulación con interferón, se observó aumento de monocitos, de linfocitos B de memoria y de células plasmáticas y mayor expresión de STAT1 y de STAT3 frente a los pacientes que fueron ANA negativos sin lupus, observando entonces cómo un aumento de las concentraciones de interferón gamma pueden preceder al diagnóstico de lupus en más de 3 años, y es posible que en un futuro este sea un marcador para que podamos hacer un diagnóstico oportuno o hacer una vigilancia más estrecha en estos pacientes con un factor de riesgo de progresión. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora desde ese cribado del diagnóstico hasta el fenotipado del paciente en los diferentes niveles de vías de diagnóstico de laboratorio que me van a ayudar a identificar a pacientes con enfermedades diferenciadas y a pacientes con lupus? Entonces, cuando yo tengo esos pacientes con sospecha de una enfermedad del tejido conectivo, como primera línea vamos a hacer un test de ANA para identificar a esos pacientes con esa sospecha de enfermedad indiferenciada.
Como segunda línea, entonces, la idea es identificar a aquellos pacientes con mayor probabilidad de lupus o que desarrollen un lupus a futuro con la medición de los anti-DNA, los SM o C1Q. Y como tercera línea en un futuro próximo, las ómicas, que ya la tenemos, o las señales de interferón o ese perfil de citoquina para determinar una precisión del diagnóstico y del pronóstico en enfermedades indiferenciadas, en lupus temprano, en lupus moderado o en lupus severo. Con respecto al embarazo y el asesoramiento en la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, tenemos una prevalencia de un 2,5% de mujeres clasificadas como enfermedad indiferenciada y esta prevalencia en resultados adversos del embarazo osciló entre un 25 y un 30% de pacientes que tenían parto pretérmino, preeclampsia, retardo en crecimiento intrauterino. Y miren cómo en el registro italiano del bloqueo cardíaco completo, las pacientes iban a tener un diagnóstico de enfermedad indiferenciada del tejido conectivo y aquí la importancia de su definición en las mujeres en embarazo. Pero no solamente vamos a hacer una medición de esos ENA y de esos ANA para mayor riesgo de enfermedad del feto, de ese bloqueo cardíaco completo, sino debemos tener la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, recordando también los efectos adversos en el embarazo con su presencia, y ahí debemos hacer un asesoramiento y tratamiento del embarazo en mujeres con enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, y este asesoramiento debe seguir las mismas recomendaciones que las pacientes que ya tienen diagnóstico de lupus. Entonces les recomiendo este artículo de reciente publicación sobre las mujeres con lupus eritematoso sistémico y en el embarazo. Acá nos hablan qué condiciones y qué asesoramiento les vamos a dar a ellas desde la etapa preconcepcional hasta el puerperio. Entonces, como conclusiones, una estimación precisa de la incidencia y prevalencia de lupus en etapa temprana y enfermedad indiferenciada del tejido conectivo todavía está muy limitada por la superposición diagnóstica entre estas condiciones. Teniendo en cuenta también que diferentes anomalías serológicas pueden ayudar a identificar pacientes en mayor riesgo de progresión hacia lupus definitivo, la ausencia de nuevas manifestaciones clínicas y de laboratorio durante un periodo de 3 años y la falta de un perfil serológico específico para una enfermedad del tejido conectivo podría apoyar más un diagnóstico de una enfermedad indiferenciada. Asimismo, el objetivo principal del tratamiento temprano es reducir las complicaciones a largo plazo, minimizar el daño orgánico irreversible y la mortalidad. No existe un consenso todavía sobre la prevención primaria en el tratamiento de personas con lupus preclínico. Usar el término de lupus temprano es más específico que el término de lupus incompleto o lupus light para identificar a aquellos pacientes con características que sugieren fuertemente lupus, pero que no tienen un lupus clasificable. Y por último, el asesoramiento y el tratamiento del embarazo en mujeres con esa enfermedad indiferenciada deben seguir las mismas recomendaciones que las pacientes con lupus eritematoso sistémico. Muchísimas gracias.